y que lo hizo para darnos su salvación. Pero además de tener este tiempo de honra y gloria al Señor, nos bendice cada domingo con su palabra. Y la invitación entonces es a que sigamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Ahí hemos venido secuencialmente y paso a paso, también poco a poco, porque no tenemos ninguna clase de afán por salir rápido de este estudio, sino de comprender y de entender el mensaje. Por eso la semana pasada entonces estábamos mirando allá en el capítulo 10 lo que nos decía la Escritura con respecto al divorcio. Un tema que no ha salido de la realidad mundial, sino que más bien cada vez va tomando mucha más fuerza. Lo veíamos en el contexto de lo que le preguntaban a Jesús y cómo lo hacían en un momento histórico también muy especial. Por eso mirábamos la relación entre la pregunta y el momento histórico. ¿Por qué? Porque a Juan el Bautista lo habían decapitado específicamente por decirle a Herodes que no le era lícito estar con la mujer que tenía en ese momento, porque Herodes había tomado por mujer a Herodías, que era su cuñada, era la esposa de su hermano Felipe. Entonces, con esto nosotros vemos que en ese momento había un tema en boga, en boca de todos, y la pregunta era bastante capciosa. Pero Jesús nos dio una pauta y fue: volvamos a la Biblia. Es en la Biblia donde encontramos realmente la guía, la dirección para poder salir adelante con nuestros matrimonios, para tener las pautas que son de bendición, para tomar el ejemplo que es valioso, que sigue vigente sin importar el paso de los años. Por eso fue tan especial y de mucha bendición la oportunidad que el Señor nos permitió el viernes de estar reunidos con otras familias, con otras parejas, también de diferentes lugares. Impresionante lo que hace el Señor a través del uso de la tecnología. Estuvimos 32 parejas reunidos el viernes a través de la plataforma Zoom, y ahí teníamos desde el norte de América, desde Nueva York, pasando por Colombia y viniendo hasta Chile, y en Chile desde Concón hasta Valdivia, familias ahí presentes, parejas, matrimonios presentes, compartiendo la palabra de Dios, porque para nosotros es importantísimo poder ver la óptica bíblica. De lo contrario, podemos encontrarnos con estas situaciones que habían sido de reconocimiento para las escuelas de interpretación bíblica en el tiempo de Jesús. Casi que cualquier razón podía ser válida para desechar el matrimonio. Vimos que la escuela de Gilel decía que si la señora quemaba la comida, entonces era válido el divorcio. ¿Ven lo riesgoso que es solamente permitirse estar enfrente de una costumbre, de una idea que puede ser una interpretación realmente humana, y que algunas personas, como me comentaron, esta semana posiblemente se habrían presentado varios divorcios porque hubo quema de comida? Entonces no queremos tener esa perspectiva tan liviana y tan fácil de aquellos que dicen: sí, el matrimonio es tan desechable que se puede dejar de cualquier forma y en cualquier momento. No, nosotros debemos luchar, permanecer y acompañarnos siempre de la presencia del Señor para poder sacar adelante nuestros matrimonios. Podemos luchar y con la ayuda del Señor salir adelante con ellos, siempre buscando la óptica del Señor y no la de este mundo, porque este mundo nos va a decir rápidamente con una de las frases que para mí está como enmarcada en el cajón, ¿cierto? En lo normal: incompatibilidad de caracteres. Y esa es la razón principal por la que hoy se separan. Nosotros tenemos la palabra de Dios y por eso seguimos acogiéndonos a ella para guiar nuestras vidas, para guiar nuestros matrimonios, para guiar nuestras familias. Y hoy tenemos un tema bien especial: la bendición. La bendición que nosotros encontramos en la palabra de Dios, Jesús dio a los niños que le trajeron. Y aquí hay un tema maravilloso: la bendición.
Está en boga. Yo creo que algunos de ustedes recibieron por ahí un link con un video, una canción que es cantada por diferentes ministerios de alabanza y que recuerda ese tema, la bendición. Pero vamos a detenernos hoy a mirar lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a la bendición. Y en especial lo que Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16 nos dice sobre la bendición a los niños. Tomen sus Biblias en el Evangelio según San Marcos capítulo 10 y leamos juntos los versículos 13 al 16 en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Oremos y pidamos que el Señor nos guíe en este tiempo de reflexión. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por este privilegio que tú nos concedes de recibir bendición a través de tu palabra. Ayúdanos a comprender y a entender qué significa esta palabra y a ponerla en práctica, a aplicarla a nuestra vida. Que no se convierta solamente en una palabra más, sino que podamos entender el valor, lo trascendental que es recibir tu bendición. Y te damos gracias, Señor, porque esto es posible por tu misericordia, por tu bondad, porque tú estás con nosotros y allí donde está cada uno de los que escucha esta palabra, tu Espíritu Santo estará obrando, rompiendo cadenas, destruyendo muros de opresión y trayendo la verdad de tu palabra a nuestras vidas. Eso lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos hablando aquí de una linda costumbre familiar de la bendición de los hijos. Ahora, no sé cómo lo vieron ustedes en el contexto de su familia, si hubo este espacio o no. Pero yo doy gracias al Señor porque crecí rodeado, no solamente en mi hogar, sino también en el de mis vecinos, de una linda costumbre familiar en la cual los niños le pedían la bendición a sus padres. Y ni siquiera era solamente una realidad de la pequeña infancia, sino aún estando grandes, cuando los jóvenes salían de la casa, pedían la bendición. ¿Y qué hacía el papá o qué hacía la mamá? Hijo, que Dios te bendiga. Es una costumbre familiar, pero que de una manera muy valiosa ha tomado en algunas familias mucho significado, porque ha pasado de generación en generación. Esos significados valiosos entonces se ven reflejados ahí en que perdura en el tiempo. Pero también hay que reconocer que ciertas de estas costumbres se van perdiendo y posiblemente ustedes no tienen ese contexto en su cabeza. O sea, no recuerdan haber escuchado a alguien pedirle la bendición a sus padres. O no escucharon nunca de parte de sus padres que les dijeran: hijo, hija, Dios te bendiga. O tal vez lo escucharon solo en una ocasión y en un evento especial. Pero para nosotros sí es importante identificar de dónde proviene esa idea de la bendición. ¿Qué significa bendecir? ¿Qué vemos en la palabra de Dios que tiene como significado bendecir? Es una palabra que viene desde el Antiguo Testamento, una palabra hebrea, que para nosotros, como cuando hemos visto esas palabras hebreas, pues tiene todo ese enredo de unas letras diferentes y que además no se pueden leer de izquierda a derecha como estamos acostumbrados nosotros, sino que van de derecha a izquierda. Barak es la palabra que en el hebreo significa bendecir, y lo impresionante es darnos cuenta desde cuán temprano aparece esa palabra reflejada
en la Biblia. Desde el mismo primer libro de la Biblia, desde el Génesis y desde el mismo primer capítulo de la Biblia, el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 1, empieza a aparecer la bendición de Dios. Y es en la creación donde se ve de una manera mucho más fuerte reflejada la razón por la cual nosotros entendemos que bendecir es una palabra poderosa. Porque, por ejemplo, dice el versículo 22, hablando del contexto de la creación, después de haber pasado de cada uno de los días de la creación, creando entonces la noche, el día, separando las aguas, apareciendo entonces las plantas, la vegetación, aparece entonces también las lumbreras, esa lumbrera que hoy por ejemplo nos bendice especialmente con su calorcito para los que nos afecta mucho este invierno y los últimos días que fueron tan fríos. Hoy está rico, está un sol radiante, el cielo despejado, maravilloso, parte de esa creación espectacular que el Señor ha hecho. Pues miren, el versículo 22 dice: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Aparece entonces la bendición de Dios sobre la naturaleza, sobre esa parte de la naturaleza que nosotros encontramos ahí en la creación, que tenía el propósito de fructificar, multiplicarse. Lo han hecho muy bien. Y aún nosotros también lo hemos hecho muy bien, porque esa bendición también fue proferida sobre nosotros, sobre la humanidad. La bendición de Dios está con nosotros y es la que nos ha permitido encontrar esa multiplicación con el favor, con la benevolencia de Dios. Por eso bendecir tiene en la palabra varias acepciones. Encontramos que bendecir es felicitar, que bendecir es dar alegría, que bendecir entonces es entregar el mejor de los panoramas. Bendecir entonces es de alguna forma anticipar lo mejor. Y eso es lo que el Señor hizo con su creación, cuando también nos dio la posibilidad de ser bendecidos con todo lo que hay, con esta multiplicación de recursos, de cosas tan sencillas como por ejemplo que nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de hacer aquí en nuestra casa una disposición de las basuras, intentando también hacer un mejor manejo de ellas y hacer un reciclaje. Entonces teníamos en nuestra casa aquí un compost, conseguimos unas lombrices para que se encarguen también ellas de hacer la reducción de todo este material orgánico. Y disponíamos entonces ahí de todos los desechos, ¿cierto? Orgánicos de nuestra cocina. Con el tiempo entonces eso se convierte como en un abono para las plantas y lo hemos trasplantado a otras macetas y a otros lugares, y empezamos a ver que crecía una planta de tomate. Las hojas de la planta de tomate se reconocen fácilmente. No sembramos esas semillas de tomate realmente, sino que surgió. Y así como surgió, empezó a crecer, y así como empezó a crecer, empezó a florecer. Y en una sola ramita de esa planta de tomate hay 3 tomates. Es impresionante. Yo no sé cómo va a soportar si siguen creciendo esos tomates, pero hay 3 tomates en una sola ramita. Y esa es la forma en la que el Señor bendice, multiplica. Mira, ni siquiera tuvimos que hacer nosotros un arado, limpiar, abonar, sino que la creación de Dios nos muestra cómo Él la bendijo. Procrea, crece, abunda. Algunas personas en estos días de cuarentena han estado haciendo esa labor de con mucha curiosidad sembrar, y se han dado cuenta cómo en un pequeño terreno, en una pequeña maceta, podemos nosotros sembrar algo que fructifica de tal manera que nos alegra el corazón ver esa multiplicación. Y ese es el tema de la bendición. Es una expectativa de lo mejor. Y es esa expectativa que para nosotros
provino desde la palabra de Dios mismo, que tiene el propósito para nuestras vidas de bendecirnos, de darnos lo mejor, de anticipar el deseo de tener lo mejor. Pero claro, en la palabra y en el libro de Génesis no es el único lugar donde encontramos la bendición. Tenemos más adelante otra bendición, pero que no está dada solamente para una persona, sino que a través de una persona se multiplica para todos. Es la bendición de una persona a la tierra, desde un hombre para toda la tierra. Esa imagen entonces que aparece en sus pantallas no refleja realmente lo que significó la bendición que Dios le dio a Abraham. Pero es maravilloso notar que si yo doy el ejemplo de una planta de tomate que fructifica de tal manera que de una sola ramita pueden salir 3 tomates, imagínense el poder grandioso de Dios reflejado en multiplicar su bendición, que empieza con un hombre y que llega a todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12 nos dice que cuando el Señor habló a Abraham, le dijo: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Miren la cantidad de veces que dice la palabra bendición. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué tal este texto que nos habla de una bendición también tan abundante, tan poderosa, que a partir de este hombre, Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra? Nosotros hemos sido bendecidos por esa bendición, Abraham. Nosotros hacemos parte de la bendición de un pueblo cobijado por el regalo maravilloso de Dios para todo el mundo, de un hombre para todo el mundo. Y nosotros hoy estamos aquí reunidos porque hemos sido bendecidos por el Señor, porque Jesucristo extendió esa bendición a todo el mundo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ¿cierto? Ya no hay gentil, ni siquiera hay diferencias de sexo, hombre o mujer. Todos podemos ser bendecidos por esa bendición especial en Cristo Jesús. Entonces imagínense el poder de la bendición que se transfiere a un hombre, pero con la proyección de bendecir a todas las familias de la tierra. A todas. Eso es para nosotros el propósito de Dios reflejado en una realidad maravillosa. Hoy todos nosotros podemos estar alegres sabiendo que somos objeto de la bendición de Dios. Desde lo mínimo, que se fructifique la tierra, que pueda dar y generar alimento, y alimento que ni siquiera nosotros plantamos, como sucedió con estos tomates, y una salvación tan grande como la que nos ha entregado en Cristo Jesús, para la cual tampoco tenemos que hacer nada. Hemos recibido la bendición de Dios gratuitamente. Es maravilloso entonces cuando nosotros vemos esa bendición reflejada en nuestras vidas y esa intención de Dios de bendecir de una y otra forma. El pueblo de Israel salió entonces de Egipto, de haber sido esclavos, y ahora el Señor los lleva a ser, como dice en el capítulo 19 de Éxodo, su especial tesoro. Un reino de sacerdotes en donde se preocupa el Señor de que la bendición sea transferida de generación en generación. Que no se olvide quién es el que bendice, que nadie olvide de dónde proviene la bendición. Y por eso en Números, ahí cuando estamos en todo el contexto, ¿cierto?, del pueblo de Israel reunido bajo el amparo y la cobertura de Dios, el Señor les da todas las pautas, todas las guías. Para eso tenemos el libro de Levítico, para encontrar toda una serie de ordenanzas que les ayudaban a ellos a tener
una organización como pueblo y para protegerlos. Pero miren qué maravilloso texto en Números capítulo 6, versículo 24, donde está la bendición sacerdotal. Esto era lo que debían hacer los líderes del pueblo al bendecir a todos los hijos, a todos los niños. Aquí encontramos entonces que se hace una descripción de quiénes eran los sacerdotes. Eran los descendientes de Aarón. Leamos un poco más atrás para tener el contexto completo. Versículo 23. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Así, diciéndoles esto: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Este maravilloso texto tengo por costumbre, y lo hemos acogido también como iglesia, la oportunidad de leerlo cuando presentamos nuestros niños delante del Señor. Esta semana en especial hemos tenido el privilegio de acompañar a varias madres, no directamente de nuestra congregación, pero sí relacionadas con nuestro corazón, cercanas a nuestro corazón. Natalia, Carolina, Verónica, que tuvieron sus bebés esta semana. Y cuando vemos la llegada de esos bebés, pues nos alegramos. Pero más importante que solamente alegrarnos es bendecirlos. Es saber que estos niños vienen y hacen parte de un regalo de Dios. Un regalo para nosotros. Estos niños vienen a ser bendición del hogar. Y qué lindo que nosotros lo veamos así, ¿cierto? Porque la bendición de Dios fue para la tierra, fructificar y multiplicaos. ¿Y cómo no podemos nosotros pensar que nuestros niños son una bendición? Ahí es donde empezamos a marcar la diferencia con un mundo que hoy ve a los hijos muchas veces con tristeza, con angustia, con preocupación. Se ha popularizado un término que sí es latino, pero que realmente tiene mucho que ver con el contexto mexicano. Cuando dicen, no, ¿dónde está tu bendición? En el contexto mexicano, cuando dicen eso, están refiriéndose a los hijos. Y eso me parece lindo, que podamos ver a los niños así como una bendición. Pero ¿saben qué? Hay muchos de esos memes y esas bromas que se transmiten a través de las redes. Quieren hacer ver todo lo contrario, que la bendición se les convirtió fue en un problema para esos padres o para esas madres. Hasta hay algunos de esos memes que tratan de ilustrar la tristeza real de este mundo que ha hecho que muchas personas tengan hijos, pero que se los entreguen a los abuelos para que los críen. Así se ha desdibujado y se ha tergiversado el propósito de Dios para con nuestros hijos. No era eso, no era convertirse en un problema para nosotros. Para nosotros realmente nuestros hijos deben ser una bendición, porque provienen de Dios mismo. Pero ahí es donde nosotros debemos también estar seguros que entendemos de qué se trata el propósito de Dios al entregarnos estos niños. A Jesús le trajeron los niños. ¿Y quiénes se los traían? Eran los mismos padres los que traían a sus hijos. Presentaban a los niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Qué interesante, estamos hablando de hace 2000 años, pero también ahí estamos viendo como que esa lucha entre lo que la gente quería hacer, que sus niños fueran bendecidos, que recibieran la bendición ya no solamente sacerdotal, sino la del maestro, la de alguien que venía con todos los pergaminos de ser el Mesías, el enviado del Señor. Ellos traían a los niños para que recibieran la bendición y los discípulos más bien los estaban apartando. Equivocados entonces, Jesús se indigna, porque los niños debían venir a Él, no debían impedírselo. Los niños, como bendición de Dios, tendrían que seguir recibiendo las bendiciones de Dios. Miren lo que acabo de decir. Como bendición de Dios, debían seguir recibiendo las bendiciones de Dios. Y aquí es donde nosotros debemos analizar.
los que tenemos padres, los que tenemos familia, los que rodeamos a aquellos que tienen hijos. Porque este no es un tema solamente de hombre y mujer que tiene hijos, sino de todos los que rodeamos a estos niños. Miren que no se hace una claridad completa de quiénes eran los que presentaban estos niños delante de Jesús. No dice que fueron sus apoderados, no dice que eran sus padres, no sabemos si eran sus abuelas, pero los traían porque veían la necesidad de que recibieran esa bendición. Así que tú que tienes hijos, o tú que no tienes hijos, que tienes sobrinos, que tienes amigos que sí tienen hijos, también tienes la posibilidad de bendecir a esos niños, de llevarlos a Jesús y no impedírselo. Así que no es un tema solamente de padres, es un tema de todos nosotros que tenemos la oportunidad de bendecir a los niños que están a nuestro alrededor, de bendecir a los jóvenes que están a nuestro alrededor y de llevarlos a Jesús, de bendecirlos con el entender de que es lo mejor que podemos pensar para ellos. Esa es la bendición. La bendición entonces es darles felicidad, es pedir que el Señor los fructifique, es pedir que los multiplique, que multiplique en ellos su gracia, su amor, su misericordia. Y en eso tenemos responsabilidad todos. Porque así como los discípulos estaban apartándolos y no los dejaban, sino que más bien los reprendían, también a veces nosotros con nuestra actitud, en vez de bendecir a los niños, también queremos como apartarlos. También a veces intentamos alejarlos de Jesús y de su palabra. Sea esta la oportunidad para recordarnos a todos nosotros los que somos padres de familia, que cuando tenemos que corregir, y para eso también estamos ahí en el hogar, para corregir, para instruir, para guiar a nuestros hijos, jamás se nos vaya a ocurrir hacer una corrección o castigo privando a nuestros niños de lo más importante, que es la palabra de Dios. Nos hemos encontrado en diferentes momentos en la historia de nuestro ministerio con familias que marcan un castigo para sus hijos y les dicen: entonces no vas el domingo a la iglesia. A ver, ¿qué clase de corrección es esa? No hay forma de que esa sea una corrección. Privarlos de la bendición sería eso. Pero hay muchas otras formas en las que podemos hacer corrección. Se acabó el televisor, dame el celular, no más salidas con los compañeros. Pueden ser otras formas de corrección, pero quitarles y privarles la palabra de Dios, jamás. Porque ahí es donde está la bendición. Entonces, ¿cómo así que les estamos privando de la bendición? No, al revés, más bien debemos nosotros motivarnos a darles más bendición, a proveer de más espacios para la palabra. Así que, hermanos, este tema nos recuerda a nosotros que los niños deben venir a Jesús y no se lo debemos impedir. Más bien lo que tenemos que hacer es motivar que estos niños, que estos jóvenes, que estos adolescentes se acerquen a Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos, de los que reciban como un niño el mensaje de la palabra. Y como dice el texto, si no fuésemos como ellos, no podríamos entrar en el reino de Dios. Pero hoy el término que nos debe convocar es la bendición. Y por eso yo les voy a invitar a que juntos entreguemos y otorguemos la bendición a nuestros niños. Pero no solamente a nuestros niños, sino también a nuestros adolescentes. Familia que está ahí reunida, ustedes como padres, ustedes como abuelos, ustedes como tíos, ustedes como familia que rodea a sus niños y también de pronto a los demás miembros de la familia, están llamados a ser quienes bendicen a estos muchachos, a estos niños. Así que en este momento yo les pido que si están en la cama salgan de ella, si están en el living vayan todos juntos a un lugar abierto para que nos unamos en una bendición por nuestros niños, por nuestros adolescentes.
que oremos juntos y que presentemos delante del Señor a nuestros niños, que nos unamos en una oración. Si tú tienes a tus hijos ahí, pues tienes que hacerlo con ellos. Si tienes ahí a tus nietos, tienes que hacerlo con ellos. Y si no tienes ahí presente a tus niños, levanta tus manos y en este momento, cuando vamos a orar por ellos, vamos a unirnos todos en una oración por aquellos que han sido la bendición de nuestro hogar, por aquellos que han sido la bendición de nuestra familia, por aquellos que han sido la bendición de nuestra iglesia. Aquí nosotros vamos a tener también esa oportunidad. El espacio no es el más amplio porque las condiciones que tenemos aquí para la transmisión no nos permiten tener toda la amplitud que quisiéramos, pero qué bueno que podamos tener esta oportunidad de bendecir a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros adolescentes. Así que en este momento voy a pedir el favor a mis hijos que pasen aquí para que oremos juntos, que el Señor bendiga abundantemente a nuestros hijos. Gracias, hijos, por pasar aquí. Vamos a levantar nuestras manos sobre ellos. Mire lo que hizo Jesús. Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hazlo en este momento por tus hijos. Hazlo en este momento, aunque no los tengas cerca, simbólicamente por tus nietos, por tus sobrinos, por tus ahijados, por todos aquellos que han sido bendición para nuestras vidas, y que podamos entonces juntos en esta oración, uniéndonos en un solo corazón, bendecir a nuestros niños. ¿Les parece? Espero que estén aceptando la invitación y que tomen en sus brazos a los niños, a los más pequeños, y que tomen en sus manos también a aquellos que tienen ahí alrededor suyo. Levantar nuestras manos, ponerlas sobre ellos es un tiempo de bendición, es desearle lo mejor, es pedir al Señor que les otorgue respuesta para todos sus anhelos, y es sobre todo ponerlos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores para recibir lo mejor. Vamos a juntarnos aquí como familia, un poco apretados, eso sí, pero juntos, ustedes también allá, vamos a bendecir a nuestros hijos. Bendito Padre, te alabamos, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos das de tomar ejemplo de lo que tú hiciste con estos niños, cómo nuestro Señor Jesucristo los tomó en sus manos y los bendecía. Nosotros bendecimos en el nombre de Jesús a todos nuestros niños, a los que tenemos aquí con nosotros, a los que estamos tocando en este momento y a los que están lejos, porque tenemos toda una familia que está extendida a veces en muchos lugares diversos y lejanos, pero que estamos unidos de corazón. Bendecimos a todos nuestros familiares, a esos regalos que han venido a nuestras familias y que han sido enviados por ti, nuestros o cercanos de nuestro corazón, pero todos ellos un regalo tuyo. Pedimos lo mejor para ellos, Señor. Pedimos que tu gracia abunde en ellos, que tu cuidado y tu protección esté con ellos, y que los guíes siempre, Señor, en tu caminar, que nunca se aparten de ti. Queremos acercarlos y no alejarlos, porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Solamente con guardar tu palabra. ¿Y cómo va a estar un niño cerca de ti si no es guiado desde temprana edad en tu caminar? Gracias, Señor, por este tiempo de bendición, por esta palabra que nos motiva para bendecir a nuestros niños, pero la motivación principal viene desde aquel que a toda su creación la bendijo desde el inicio, y que hoy nosotros seguimos recibiendo bendición, aún a través de la bendición dada a Abraham, en la bendición de un Salvador que fue quebrantado para tomar nuestro lugar, y en la bendición del Espíritu Santo que está con nosotros siempre. Por eso la honra, la gloria es para ti. Toda alabanza tributamos a ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.